¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Estamos en una racha de episodios, así que espero que este también sea de su agrado. Estoy con un gran amigo, parcero, nada más. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué más, viejo Fercho? ¿Cómo va todo? ¿Todo posi por las tierras colombianas? Bien, bien, todo bien. Uno esperaría que fuera mejor, pero eso no es el tema. Es lo que hay. ¿Cómo te va tratando la vida ya? Bien, bien. Acá pues en Bogotá, chupando frío y viendo la vida loca de joven adulto. Sí, ¿no? Es ¿Y vos qué? Ese TikTok que se viene. Soy un adulto independiente. Sí. Aunque darse esos gustos es sacrificar 3 días de almuerzo. Es lo que Ya hay uno en esta como vida. que, ya uno dice, ¿será necesario tener 3 comidas al día? ¿Cuántas Pero no, veces todo has bien. venido sacrificando la comida en esta última semana? No, papi, no. Primero lo primero, ajá. Uno con hambre no produce, mijo. No, Eh, prefiero no salir a no comer, pero ya, me alegro. Antes no decías eso, pa. los tiempos son otros. Qué bien, qué bien. Cuando hablábamos para cuadrar esto, porque desde hace rato te decía para ver qué se hace, fue más difícil de lo que pensé cuadrar un tema. Y, y ya, pues, entonces, entre otras y otras, cuadramos en compartir a la gente que por ahí nos escucha hablar de una forma diferente sobre todo lo que tiene que ver con libros en general o quieres enfocarte en alguna parte de la literatura en específico? No, yo lo tenía pensado como hablar literatura en general, pero pues si se va dirigiendo a ciertas áreas, pues ya es cuestión de la discusión, no de mi preparación, ¿no? Para la gente que nos va escuchando, Santi es abogado caleño, pero trabaja en Bogotá, como lo dijo ya. Entonces, es casi, casi como una enciclopedia en cuestión de libros, creo yo, no lo sé. Tal vez si me equivoco. No, no, ya es exageración, ya, o sea, me gusta leer y todo, y no lo disfruto, pero ya para llamarme enciclopedia tengo que tener más tiempito. ¿Cuál fue el primer libro que empezaste a leer tú, que te acuerdes? Uy, yo no, es que no sabría cómo organizarlo temporalmente, pero yo creo que en mi infancia, o sea, como ya en la época en que yo dije, puta, me encanta leer, es como, yo creo que son dos libros, porque fueron muy, muy temporalmente, al, o sea, como al instante, no logro diferenciar cuál fue primero, pero son muy en el mismo momento. Uno era el Super Zorro, que ese es de Ronald Dant, que ese es el de Matilda y toda esta vaina. Y está también el otro que se llama Solomán. Ese no me acuerdo de quién es. Ese sí, pues llama Solomán. Y ese me parecía muy curioso porque yo creo que desde ahí como que yo me volví medio existencialista, la vida me estaba volviendo existencialista. Y es como de un tipo que hacía parte como de la Liga de la Justicia y los Vengadores y todo el tema, pero no tenía poderes. O sea, su habilidad era ser un hombre ordinario. Ese era como el tema del libro. Obviamente era literatura infantil y tenía más dibujos que texto y una letra como tamaño 20, pero digamos como que eso me pareció muy chévere. Y desde ahí yo creo que empecé con la lectura y fui desarrollando el hábito. No. Oye, ¿y qué es lo que rescatas de estos dos libros? O sea, ¿qué es lo que sientes que, a más de esto que dices que existencialista, que creo que eso es un buen tema para hablar más adelante, pero ¿qué sientes que te dejaron esos dos libros? Al inicio, ¿qué tenías? ¿Unos 8 años, tal vez? ¿Menos, más? Yo ya estaba en el colegio, Ah, no, pues. digamos, pues no sé cómo funciona esto en Ecuador, pero pues en Colombia uno tiene como primaria y luego tiene bachillerato, así se llama. Entonces uno como que, digamos como, no sé, sabría decirlo como secundaria, high school o middle school, sí, más o menos, pero pues son Sí. dos solamente. Yo estaba pues en primaria, digamos esos libros me los dieron curiosamente porque digamos cuando uno está en el colegio uno le toca comprar libros para leer como un plan lector obligatorio. Y yo digamos cuando leí esos libros
Pues por un lado yo creo que el de Solomán pues me dejó como esa vaina como existencialista y también, más allá de lo existencial propiamente, de encontrar eh, como entre lo ordinario y lo común, lo mágico. Yo creo que eso me parece chévere porque a veces siempre uno cree que lo especial es lo que uno debe aspirar, ¿no? Que es lo que es la meta, la finalidad. Y yo creo que también entre lo común, lo ordinario y lo simple, pues ordinario en un sentido como de grotesco, sino como de sin ningún, una variedad como especial o chimba. Siempre hay algo bacano, o sea, como que hay algo interesante entre todo y eso como que es disfrutar la vida como es y ya, o sea, la vida no tiene que ser superhéroes o tiene que ser fantástica, la vida es tal y como es y ya, y eso está bien, o sea, no por eso es una mala vida o uno tiene que creerse pues especial, único y diferente, no, o sea, ya, tener una vida común también es algo bacano y tiene su magia. Y el de Mr. Fox o el Super Zorro. Eh, yo creo que como todo eso, como la picardía y la aventura, porque digamos como haciendo un contexto, el libro trata como de un zorro que tiene su familia y que él le roba comida y pues digamos como pollos, vegetales a unos tres granjeros. Entonces, digamos como que es la aventura de cómo él le roba la comida a ellos, luego esos manes le vuelven mierda al árbol donde vive y él como que se venga. Pero, digamos, es como toda la picardía del tipo, como el tema de la familia, la amistad, el sobrevivir, como que todas esas cosas uno dice, fue pucha, o sea, pues puede ser una historia muy sencilla, porque no creo yo que tenga el mayor desarrollo. Aunque eso le hicieron una película, la hizo de hecho Wes Anderson, se la recomiendo, muy buena película. A ver, Mr. Zorro, Sí, Mr. Fox se llama. Mr. Fox. Eh, bueno, pero digamos el libro en general es eso. Yo creo que es como uno, ese espíritu aventurero, de la picardía, pero de la amistad, de la familia. Porque, digamos, el Mr. Fox hace todo por su familia. O sea, él roba la comida para poder alimentar a su familia, el esto y lo otro. Y como que uno dice, marica, o sea, como que también uno tiene ese debate, obviamente en una medida un poco más reducida, pero por ejemplo, cuando vos robas por comida hasta qué punto es como tan reprochable, ¿sí? O sea, como que todas esas cosas vos empezás como desde chiquito como a metértelas en la cabeza porque uno dice, fue puta, es que uno con hambre y uno no robarse un pedazo de comida, un plato para comer, ni siquiera porque yo se lo voy a vender como una red de tráfico de pan o de pollo, sino que es como, marica, me va a morir. Yo creo que todas las cosas son chéveres porque uno empieza a tener esos debates, esas confrontaciones pues morales y éticas y pues uno digamos, luego obviamente las profundiza, pero es como un acercamiento, ¿no? ¿Cómo evolucionó tu gusto por la lectura? A ver, empezaste con estos dos y ya te fuiste planteando. Claro que ahora quizá la lectura que le das es totalmente diferente a lo que identificabas en ese entonces, pero ¿cómo evolucionó? O sea, ¿cómo te fuiste? Entiendo que quizá en tu momento la filosofía estuvo también pegado bastante en tus libros, política me imagino que también. ¿Cómo fue evolucionando? ¿De Mr. Zorro a dónde pasaste? No, digamos, eso es chistoso, porque yo sí tenía mucha esa literatura juvenil, o sea, infantil, no juvenil, infantil, yo la devoré mucho en el colegio. Yo ¿Te leía, por ejemplo, leíste 50 sombras de Grey? No, es que ahí viene el punto. Yo en el colegio leí mucho literatura infantil y me devoré libros como La Tortuga Franklin, así, Ya. pero digamos como que esa etapa de que uno se leía que los Juegos del Hambre, 50 Sombras de Grey, o esas series como de vampiros y esas vainas, eso a mí no me gustaba. O sea, yo no le encontraba ningún atractivo, pero nada, me parecía supremamente soso, aburrido. Yo me vi las películas, he de admitirlo. O sea, no puedo ser mentiroso, ni falto a la verdad. Y me vi hasta la película Bajo la misma estrella, y digamos aquí un disclosure, me reía en la película. O sea, Ya. a mí no me producía tristeza, me daba risa. O Ok. sea, tenía cosas muy ridículas como, porque es que, me dejaste de gustar porque fumas. No, es que yo no fumo, me pongo la bala en la boca, pero no le doy el poder para matarme. Y yo como, o sea, Nah. papi, ese es visajoso. O sea, fume esa vuelta o no saque nada. ¿Por qué le quitas el tabaco a alguien que sí lo va a disfrutar? O sea, y pierde plata. No haga eso. Pero
Pero no, yo como que hubo un tiempo en mi vida en el que yo paré mucho como la lectura por muchas como temas personales. Y ya luego cuando yo empecé ya como el bachillerato, eh, yo me fui acercando mucho a la filosofía. Mucho, a mí me empezó a gustar mucho y digamos, yo le encontraba como mucho sentido a muchas cosas o me planteaba muchas dudas. Yo soy una persona que me gusta plantearme dudas, no necesariamente encontrar las respuestas, pero sí plantearme y cuestionarme cosas, porque yo siento que hay uno es donde disfruta como el camino, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante en la vida y en aprender cosas es el camino, no tanto la llegada, porque pues eso es muy relativo para el momento y uno a veces ni sabe que la llegada es la que uno espera. Pero, pero yo empecé como a acercarme mucho a la filosofía, yo hablaba mucho con mi profesor de filosofía de momento, nosotros nos volvimos muy amigos. Y, y yo empecé como a acercarme a eso. Obviamente, pues yo, gracias a la filosofía fue que terminé pues estudiando derecho, pero también me enfocé eso mucho a las humanidades. O sea, como a entender como todo lo social, como el razonamiento de las cosas, el tema pues de las, ya como las ciencias exactas, la física y todo esto, como entenderlo, porque a mí me llamaba mucho la atención todos esos fenómenos. Obviamente, pues, o sea, yo no voy a venir aquí a creerme como el Adalí, el man intelectualoso que levita, no, o sea, yo leía eso, pero pues, por un lado yo a veces no entendía ni un culo de esos manes que decían, pero también por otro lado, pues yo seguía leyendo literatura, ¿sí? Pero siempre, a mí siempre me ha gustado tener una lectura, en general, sea como literatura de ficción, como no ficción, que me permita a mí como pensar en cosas, como cuestionarme algo, o que me genere una duda, como que haga una crítica a algo, ya sea imaginaria o no, pero que haga, o sea, como que no sea como leer, por ejemplo, una simple historia de un romance y que se besan, se quieren, terminan y se mueren. O sea, pues yo personalmente, sin decir, sin cuestionar a la gente que le gusta eso, porque cada quien lee y consume lo que le dé la gana, pues digamos, por eso hay diversidad de todo. Por eso Pablo Coelho es famoso. Pero eh, yo creo que es eso, o sea, yo me fui enfocando mucho como en la filosofía y como en todos estos temas. Curiosamente yo no leo casi de política, como teorización política, no. O sea, más como cosas más enfocadas hacia lo sociológico, porque pues yo quería estudiar sociología, digamos, eso es otro chisme. Yo quería estudiar eso, pero mi mamá me dijo, mijo, Se va a chévere, morir de hambre. pero pues para vivir de eso en Latinoamérica, difícil. Sí. Entonces, pues yo sí. Y pues, pero sigue siendo ya un gusto que yo cultivo. Oye, aquí coincido en algo interesante porque yo también en mi época, ¿qué te digo? Acabando el colegio, era, o sea, tenía un grupo de amigas que leían todas estas novelas, pero yo no me las pegué, o sea, no me pegué tanto al género. Me acuerdo, me marcó una que se llama Soy el número 4, que me leí la saga Ah, sí, sí, enterita. me vi la película. Sí. A mí el libro me parece mil veces mejor y ahí entra como el primer disclaimer entre que el libro es mejor que las películas siempre. Muchas veces sí, en otras veces la película, por ser película, te ofrece muchas más cosas, pero a lo que iba es que tú crees que hoy por hoy, si no existiera TikTok, ni Free Fire, ni Fortnite, ni League of Legends, ni... Y bájale que el catálogo de Netflix es bastante poco, valga el cruce de palabras. em, ¿Crees que hoy por hoy se pueda seguir iniciando la lectura por la novela juvenil, o sea, por la literatura juvenil? ¿O cómo le ves ahora? Porque te digo esto porque tengo unos primos que están acabando el colegio, o sea, no les importa nada. Prefieren tener el skin del bicho en Free Fire que tener un libro. Ay, pues es que no sé, marica. Yo creo que la lectura, digamos como que los distractores son transversales a las épocas. O sea, yo creo que uno no, o sea, obviamente uno hoy en día tiene más herramientas y son más llamativos y ya el capitalismo y el poder del marketing está más avanzado. Pero, pero yo sí creo que uno eso lo cultiva, ¿sí? La lectura y todo eso uno lo cultiva. Y pues la lectura no es como para todo el mundo, ¿sí? Es como decir que no a todo el mundo le gusta el fútbol y por eso no significa que a las personas no les guste el deporte, ¿sí? Yo creo que
a hoy día, digamos como que el internet con todas estas cosas es un arma de doble filo, porque uno puede con el internet encontrar más incentivos para leer. Por ejemplo, que existan estos booktubers o estos TikTokers de libros, como también vos puedes encontrar muchos más distractores que te conduzcan por un camino totalmente diferente al de crear un hábito de la lectura. Yo creo que eso depende ya es mucho, por un lado de tu entorno, pero también como de tu educación y que te siembren esa semillita de leer. Yo creo que es eso porque yo desde chiquito a mí me la sembraron y eso fue creciendo. Pero habrá gente que en algún momento la semilla germinó y se le secó la planta y hasta ahí llegó. O sea, yo creo que eso varía mucho. Pero, o sea, yo lo digo, por ejemplo, yo soy una persona que yo mensualmente de mi salario destino plata a libros. O sea, me gasto plata literal de libros. Y, por ejemplo, mi hermana es una persona que yo he intentado cultivarle la lectura, que sea que es importante. Ella prefiere pues, estar pegada a Instagram, ver TikTok. Y pues uno, ¿cómo hace ahí? O sea, yo creo que es muy difícil y ya es de gustos. Y pues uno, creo que en la vida, para lograr que alguien empiece a leer, es despertarle esa curiosidad y que empiece a leer lo que le gusta. Porque es que si usted, por ejemplo, le dice, no, es que usted para empezar a leer bien, tiene que leerse el Quijote. No, fue puta, nadie lee. O sea, es la verdad, o sea, nadie va a leer porque esa mierda escrita en un español de la Edad Media, un man que tiene, que es esquizofrénico, y uno chiquito, uno no entiende ni un culo, y unas penas como que uno se va a ir al baño. Parce, pues claramente nadie va a leer, o sea, sí. Yo creo que por eso es que existen muy marcados los géneros y me parece muy importante que existan más allá de si uno le gusta o no, si uno consumió más uno u otro. Marica, eso es lo que le ayuda a uno como a entrar a meterse en ese mundo, ¿no? Oye, Y y pues ya, dígame, sí, dígame. una vez que, o sea, entiendo esto, pero una vez que tú intentaste con tu hermana, no creo que se quedó en un solo chance de decir, oye, léete esto. ¿Qué le recomendaste para leer? ¿Los mismos que empezaste tú o qué onda? No, pues ahí fueron varias avanzadas. Intenté varios frentes. Yo Gamer de Werlif le regalaste. No, marica, yo no le compraría esos libros, aunque me cae muy bien Werlip, no, no compraría eso. No, yo digamos como que hablando con ella, yo empecé a ver ella qué le gusta, o sea, como que yo hablando con ella qué le gustaba, de qué me hablaba, sin yo inducir temas, sino como que veía yo, y yo decía, bueno, entonces yo, por ejemplo, le dije, no, léete este libro, el de niños, porque yo aquí ya estaba leyendo literatura infantil, y que le gustaba y se los consumía, pin. Y luego ella me empezó que a hablar que no, que esto en la economía, que yo no sé qué, que el tal. Entonces yo le dije, léete este libro que se llama, es un libro no lo es de economía, que se llama Replantear la pobreza. Eh, y yo, el libro es, pues para mí, sin yo ser economista y eso, pues es un libro que estaba escrito como para que personas no economistas entiendan de economía y el fenómeno, por ejemplo, en ese caso en concreto, de la pobreza. Entonces, obviamente mi hermana pues ya está a punto de graduarse y entrar a la universidad, entonces yo le dije, pues léete ese libro, porque yo que vos me hablas de eso. Y desde que yo me fui a mi casa y ella ya tenía ese libro 3 meses antes, no se lo acababa. Entonces yo, entonces yo llegué a un punto en que ya decía como que yo llegué y yo le dije, eso sí, pues no lo he ejecutado, pero yo le dije a ella, si usted quiere leer, porque ella me dijo, no, Santi, yo quiero empezar a leer, tal. Yo le dije, hagamos algo. Vámonos un día a una librería, yo cuando vaya pues a Cali otra vez de visita a mi familia, vámonos a una librería y usted busca un libro que le guste, que le llame la atención. Lo escoge, pero me da su palabra que se lo lee y yo se lo compro. Porque uno al principio tiene que leer lo que le gusta, lo que le llama la atención. Porque es que si hacer cosas obligadas es mamón, leerse algo obligado es peor. Entonces, yo creo que es eso. O sea, y uno puede empezar a crear ese hábito en cualquier momento de la vida. Yo creo que si uno es chiquito no lee, ya no queda condenado a la ignorancia, no, o sea, para nada. La lectura tiene eso de que es inclusivo con el que sea y en el momento en que sea. Pasaste eso y ¿cuál fue la respuesta de tu hermana? O sea, después de esto que cuentas. O sea, y te digo, o sea, te pregunto esto porque yo traté de hacer lo mismo con mis primos. Últimamente yo he perdido, yo antes leía bastante,
últimamente he perdido también el hábito, pero ahora con el iPad cerca es como que mucho más fácil y te ahorras un montón de plata. Éticamente puede estar mal, pero te ahorras un montón de plata para libros. Pero bueno, te decía, yo con mis primos trataba de hacer esto, ¿no? Les recomendé lo que a mí me gustaba, dije por si acaso y si les interesa, téngale, o sea, ahí están, lean, si es que les gusta. No les, a uno le gustó, se enganchó, pero no logré como que seguir la línea o sea, le di la primera parte, la segunda parte no la alcancé a dar pronto, entonces ya, olvídate, no volvió. Entonces, ¿cuál fue la reacción de tu hermana? Y digo esto para avanzar al siguiente punto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué se hace si es que te dice eso? Quiero leer, pero no sé qué. ¿Qué se le dice ahí? Yo le preguntaría como, puede sonar muy bobo, pero ¿a usted qué le gusta? O sea, ¿a usted qué le gustaría saber? ¿Sí? Porque, digamos, los libros pueden ser libros para uno sentir un esparcimiento y desconectarse de la realidad, como para uno profundizar temas. Porque uno no siempre tiene que leer para ser un intelectual o para ser un ñoño. Yo creo que uno también puede leer como para desconectarse de su realidad y ver otros mundos que uno puede que nunca vaya a ver, que nunca haya imaginado o que siquiera van a existir. Entonces, para mí la pregunta fundamental es usted qué le llama la atención leer. Entonces, dice, no, es que yo no sé de libros, no sé qué me gusta, tal. Entonces yo le digo, yo diría, por ejemplo, ¿vos qué series ves? ¿Te gustan cosas como de fantasía, de dinosaurios? ¿Te gustan, por ejemplo, temas espaciales o cosas así? Y uno dice, no, pues a mí me puede gustar mucho eso de la ciencia ficción. Entonces uno dice, ah, bueno, mira, yo conozco estos libros del género, estos tratan de esto y esto, este de esto. ¿Cuál historia te llama más la atención? Ah, esta. Empieza. O sea, yo creo que es así, porque uno, como en todo, uno es ignorante, o sea, uno no puede salir a decir, no, es que yo me quiero leer el libro de, a mí me gusta Dorian Gray, o sea, marica, uno esa gente no la conoce hasta que uno no empieza a meterse en el mundo, o sea, entonces yo creo que es más uno empezar por eso, y uno, por ejemplo, googlea libros de ciencia ficción, y ahí dice, ah, que aparece Asimov, ah, ¿qué te parece Sutano, Perencejo? Pues marica, le damos a ese man, si ese man la gente lo lee mucho es porque de pronto es bueno, porque pues uno, al menos en la literatura, lee a la gente porque quiere, no porque le obliguen o porque le toque. Entonces, pues si mucha gente, obviamente pues el hecho de que a mucha gente le guste no significa que no sea sinónimo de calidad, pero aún así puede ser uno como un primer avance para uno empezar a meterse en el mundo. Yo creería que sería eso, ese sería como mi plan de acción cuando me dirían, vea, yo qué leo. ¿Qué leo? No lo había pensado relacionado a las series de Netflix, creo que es un buen enganche. Que creo, algo que dijiste y quiero retomar lo que decías que no todos tienen ese hábito, porque obviamente si a todo el mundo le gustara leer, seguramente hubiera un montón de cosas diferentes, quizá no hubiera evolucionado tanto la tecnología, o quizás hasta me equivoco, pero bueno, es interesante esto porque en algún momento todos debemos leer un libro al menos. Y supongo que tú tienes uno de tus no negociables que quisieras volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer. ¿Cuál sería este libro en el que dices, brother, este me lo leo 1000 veces? Porque es que esa es dura, güey. Esa está dura. Porque, o sea, yo voy a hacer una analogía y es la siguiente. A mí me gustan, por ejemplo, ver series y películas. Yo disfruto también ver ese tipo de producto. Pero a mí me cuesta, por ejemplo, yo no sería capaz de repetirme una serie, una película. O sea, como que son contadas con los dedos de la mano la capacidad para yo hacerlo. Lo mismo me pasa con los libros. Yo he leído libros muy buenos, pero no estaría dispuesto a repetirlos. ¿Sí? Pero, digamos, respondiendo a esa pregunta, puta, yo creo que tengo dos libros que yo diría, me los vuelvo a leer. Uno se llama, es una saga de Stephen King que se llama La Torre Oscura y es el primer libro. De hecho, es de los más cortos de la saga porque ese man tiene una habilidad para escribir. Yo no sé de dónde produce tanta maricada, pero le da.
el primer libro de esa saga, de hecho ese libro yo me lo leí, eran como 300 páginas, la edición que yo tenía, 400, y yo ese libro me lo leí en 3 días, en una semana de finales. O sea, yo me enganché tanto que pues, yo decía, manica, necesito acabar esa mierda. O sea, no puedo vivir sin que esto se termine porque mi vida no puede cobrar su normalidad sin que lo acabe. Yo creo que ese fue como de las sensaciones más bonitas porque como que uno engancharse a ese nivel, pues me parece muy chévere, pues al menos con un hábito que en cierta manera es sano. Y el otro ese libro sí es una serie de libros, pero digamos para mí es un libro porque la edición que yo tengo es la compilación de 3 libros, que es la trilogía de la Fundación, así se llama, que es de Asimov, que digamos como que Asimov creó una serie de sagas de libros que se dividen en 3 ciclos, y digamos uno de los ciclos es el ciclo de Trantor, y a su vez hay uno que es la trilogía de la Fundación. La edición que yo conseguí en su momento eran 3 libros, que se llamaba la Fundación Imperio y la Segunda Fundación. Marica, ese libro, puta, mi cerebro hizo como... ¿Por qué? ¿Por Porque, qué? porque es que Asimov, pues era un tipo que era un científico, pues es como un divulgador de hace mucho tiempo y una persona pues muy inteligente, que él tenía como su literatura se divide en 2 líneas muy marcadas. Divulgación histórica, como que escribo sobre Mesopotamia, sobre los romanos, sobre los griegos, o ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, él es el que escribe ese libro de Yo Robot, que es la película en la que actúa Will Smith y todo este tema. Pero digamos, esa serie de Trantor y la Fundación y todo este el imperio es como si vos estuvieses leyendo para un momento en que Star Wars no existe, o sea, históricamente hablando no existe, como si estuvieras leyendo como el Imperio Romano, versión galáctica. Es un visaje porque, claro, vos ahí ves temas como de la religión, los conceptos políticos de cuando uno ya domina un universo, no es como un continente, no, un universo. Cómo, por ejemplo, la humanidad puede llegar a un punto tal de desarrollo que ya se estanque y empieces a caer. O sea, que la humanidad tiene que tener esas montañas rusas en su historia para poderse desarrollar. Que la humanidad no puede llegar a un punto en que llegue a un pico infinito solo de su vida y progreso, sino que la humanidad tiene que tener esos momentos. Entonces, todo eso, digamos, vos lo empezás a ver en un marco como de juegos de poder, como de la destrucción de la humanidad, como un imperio en ascenso también cae, como todo eso, me parece muy chévere, porque uno es como marica. Sí, o sea, no hay mal que dure para siempre y uno dice, "Jue puta", o sea, es muy cierto, es muy humano. Entonces como que todo eso me pareció como muy loco y uno contrastar eso como con eventos históricos pues ya vividos es bacano. O sea, como que, y uno dice, bueno, pues puede que las naves espaciales, que eso no sea algo tan cercano, pero mucho de lo que en el fondo se discute y se habla sí pasa, sí pasó y sí tiene mucha como razonabilidad, no solo como man hablando de rayos láser, sino que es algo chévere. Yo creería que esos Oye, dos y como me libros. agrada y me dejaste con la duda y me los voy a descargar para leer. Yo estoy tratando de retomar es el estado en el que me encuentro y estoy leyendo algo de Ferguson relacionado a cómo manejaba el camino. Va más a temas de liderazgo y así que es lo que me Ujú, agrada más a mí. Pero en una época de la U yo andaba filósofo igual y me leí la metafísica de Immanuel Kant y me acuerdo un escenario bastante claro que era justo, estaba a mediados de la carrera y entro a una entrevista para hacer unas pasantías. Y la man que me entrevista me dice, ¿te gusta leer? Entonces yo dije, esta man lee, porque se la veía, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Por qué me pregunta esto? No se relacionaba nada al cargo al que estaba postulando. Le decía, o sea, actualmente me está gustando mucho la filosofía, me había leído Más allá del bien y del mal, y pasé a esto que te digo, la metafísica de Kant. Brother, más allá del bien y el mal, bacán. O sea, me dejó bastantes dudas, me lo leí otra vez porque no entendía una mierda de lo que se hablaba, pero iba sacando conceptos clave. La metafísica de Kant
con el celular al lado buscando las palabras a veces porque quedé salvaje. Entonces te contaba esto, le digo, sí, estoy leyendo este libro y se queda, ah, como que, brother, este man, ¿qué onda? ¿Por qué lee eso a esta edad? Y digo, es que me está llamando la atención. Así me dice, no, yo te cuento algo. Si yo estaba leyendo en su momento algo de filosofía y no, yo me quedaba dormida, me dice. No, no puedo, no puedo. Entonces, a lo que voy es la filosofía. Claramente no es para todos, claramente, o sea, ni para los que tratamos de indagarle por los bordes, pero ¿cómo comprendes algo tan importante? El otro vez escuché un podcast que decía que en realidad, si la ves a la filosofía desde fuera, es la madre de todo. O sea, es la madre de donde puedes explicar muchas de las cosas que van surgiendo. ¿Cómo explicas entonces, en base a tus recomendaciones, algo para cachar sin dormirse, sin aburrirse, sin buscar palabras en el diccionario? Todo esto de la filosofía. Hmm, Esa es una pregunta interesante, porque pues yo, o sea, yo no soy filósofo. Claro, o sea, guardando O sea, las digamos, distancias, ¿no? uno como persona no filósofa, ¿cómo entra? Yo creo que uno, en cierta manera, tiene que empezar, pues digamos, la filosofía para mí, o como yo la he estudiado, digamos, de manera autodidacta, es uno empezar a ver los debates que han habido en la historia, ¿sí? Como, por ejemplo, el racionalismo versus el empirismo o el determinismo, el debate, por ejemplo, en torno a Dios, el tema del conocimiento, el lenguaje, como que ya uno depende de cómo o qué le llama la atención, porque hay debates que son muy sosos, como hay debates que son para uno interesantes, como para gente que lo soso le parece re bacano, como para gente que diga, uy, eso que esa mierda, es un ladrillo. O sea, yo no Quítese. voy a, puta, yo no voy a leer esa mierda. Entonces yo creo que eso depende mucho, ¿no? De uno que quiere. O sea, como, yo creo que esa es la génesis, que es el derrotero hasta en la misma lectura no filosófica. Uno qué quiere saber, qué quiere leer, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues yo me he decantado mucho hacia lo que es como el racionalismo, pero también, y más eso es lo que más he leído, es el existencialismo. Porque a mí toda la cuestión de la existencia me resulta muy curiosa, ¿sí? Entonces, yo como empecé leyendo eso, pues yo literalmente, o sea, yo, sin joder, existencialismo. Ta. Entonces ahí uno le arroja a Wikipedia como sus exponentes. Entonces que aparece que Kierkegaard, que Schopenhauer, que Camus, que Sartre, toda esa gente. Entonces uno empieza como a mirar y uno dice, bueno, vamos a ver. Entonces yo por ejemplo, empecé, eh, el existencialismo yo lo empecé con Kierkegaard, con Diario de un seductor. Es un libro que para mí no es muy filosófico, pero tiene un contenido existencialista muy fuerte, que es, digamos, como para hacer un pequeño como contexto, es un libro que es como literalmente un diario, escrito como un diario, por un tipo que el man disfruta, o sea, y eso es gonorrea, el man disfruta sentir que se apodera mentalmente, como de corazón, de las mujeres, que las enamora a un punto que genera un grado de dependencia a él, pero cuando él ya siente que ha logrado ese nivel, las deja y que ellas vivan su sufrimiento de no poderlo tener. O sea, como que les genera ese deseo de dependencia emocional y luego las deja. Entonces, claro, uno ve como el tipo va planeando sus cosas, como el tipo esto, como él va sabiendo que la otra persona está cayendo en su trampa y luego la suelta y como él describe desde su óptica de tercero el sufrimiento del otro. Entonces, vos lees eso y vos decís, esto es el diario de un hijo de puta, o sea, literalmente. Pero obviamente uno empieza a ver el contenido filosófico que trae como lo existencial, como el duelo, el amor, el desamor, el enamorarse, y todo lo que eso puede girar en torno, como la psiquis de una persona puede ser igual de egoísta para enamorarse como puede ser también un deseo muy altruista. Y digamos como que haciendo un contexto para uno entender estos libros de Kierkegaard es porque el marica, pues el Kierkegaard no era filósofo, él es un tipo de Dinamarca, él vivía en Copenhague, y él se enamoró como de su novia de toda la vida, y cuando se casan, todo su amor se va a la mierda.
sea, eso es lo heavy, ¿no? Cuando vos como que materializas tu amor, va a la mierda, se separan, la vieja se casa luego con otro tipo, él vio un desamor ni el hijo de puta, entonces en ese lapsus es que él empieza a escribir No, marica. y luego va y la busca, el esposo de ella le dice no me la busque, ella es mi esposa, luego ella se da cuenta que él lo fue a buscar y cuando ella va y lo busca, el man ya está muerto. O sea, No, pa. es como una historia muy trágica, pero digamos uno para entender lo heavy emocional de él es porque él escribe en su momento de tusa, o sea, como de estoy en la mierda emocionalmente, es cuando él empieza a escribir. Entonces, digamos como que yo con ese libro empecé a hacer las avanzadas, obviamente él decía, no, con esto refuta yo no sé qué concepto, yo no sé qué mierda. ¿Sabe quién sabía que era eso? Nadie. Entonces, claro, uno empieza como a aventurarse y así uno va como poco a poco desde lo básico, va entendiendo los conceptos, porque en la filosofía, digamos, todos como que de una manera u otra se van basando en conocimiento, desarrollo de otro autor previo. Entonces, si uno empieza como desde el autor como que le da pie a esto, uno empieza a entender por qué ese man o el otro man como 50 años después dice una cosa, porque eso es eso. O sea, es como una cadena que cada quien va poniendo su eslabón y van construyendo una línea. Entonces yo empecé así y luego de ahí salté como a Sartre, leí luego cosas de ay, se me olvidó, No se ponga nervioso, Schopenhauer, tranqui. Schopenhauer, y luego pues el que más he, digamos, leído es a Camus, que es un francés que el tipo desarrolla una teoría muy gonorrea, pero muy cierta que se llama el absurdismo, que él dice que creer que la vida tiene un sentido predeterminado es un absurdo. O sea, él dice, mire, nosotros nacemos y ya, o sea, la vida no tiene sentido, no existe un plan divino, nada, o sea, usted nace y la vida anda como ande. Entonces uno ya luego, porque el creer que hay un destino es un concepto vacío, uno luego lo llena, uno dice, no, mi finalidad en la vida es ser presidente, o tener un hijo, o mi familia, ¿sí? Pero la vida en sí misma no tiene ningún sentido. Entonces él dice que ese es el absurdo, y él hace una analogía con el mito de Sísifo, que Sísifo pues fue un condenado por Zeus, creo que era Zeus, no me acuerdo, que estaba condenado a que toda su vida él tenía que subir a lo largo del día una roca enorme a la punta de la montaña y cuando finalizaba, ¡pum!, se caía. Y ese era como su castigo toda la eternidad. Él dice que la existencia es eso, o sea, la existencia es un sinsentido y que ya, y que entenderlo está bien, o sea, aceptar que la vida no tiene sentido está bien, no tiene como una preconcepción está bien. Y pues si a usted no le gusta eso, pues él lo dice así, si usted no lo acepta y no puede ir con eso, pues le quedan dos opciones, o creer en la religión, que la religión le dice, mire, usted viene aquí porque hay un plan de Dios, de quien sea, usted viene aquí por eso, o pues se suicida, marica, ya, o sea, usted no puede, si usted ya no es capaz de resistir y entender que la vida no tiene un sentido, que es una cosa vacía, pues se muere. Entonces como que obviamente todo eso a mí me generó muchas dudas, muchos planteamientos y pues por eso yo creo que hoy día pues es el que más leo. Eh, Pero pues sigue, sigue. no es exclusivo, o sea, he leído como a otras personas, a Kant, he leído cosas de Hegel entre lo que uno le entiende a Hegel. eh, He leído pues ya como el aspecto más filosófico, por ejemplo, de Marx, a Baruch de Spinoza. O sea, como que uno a Hobbes, como que uno a esa gente la va leyendo también, pero pues digamos, el foco ha sido este. Pero ya es, digamos que en resumen es el interés. O sea, ¿usted qué debate le interesa? Si usted quiere hablar de Dios, por ejemplo, lea Nietzsche. Por ejemplo, usted lea Nietzsche, porque el man es como Dios murió, el Fin. superhombre. Ajá. Entonces, claro, entonces vos decís, manica, alguien que diga una cosa tan heavy, como que Dios está muerto, Listo, pues bueno, parce, claro. ¿qué es eso? Entonces uno empieza como a irse metiendo, pero ya depende de qué tema uno quiere abordar. Oye, qué salvajes, están buenísimos. Las recomendaciones, después hay que hacer un clip con todos los nombres ahí de libros y de filósofos, porque a la final es que es eso, yo entiendo y vuelvo a retomar la idea inicial. Yo entiendo que esto no es para todos, digo, yo entiendo lo básico y seguramente habrá personas que sepan más, otras que no sepan nada o que sepan menos, pero a la final es eso, pero siempre es bueno como darle una ojeadita porque
nunca, como tú, o sea, con la teoría que explicabas, nunca sabes qué va a venir, o sea, y si le das una ojeada, quizá por ahí encuentras algo que, ¡pam!, te despeja todas las dudas que tienes en tu cabeza. Oye, siguiendo con esta pequeña cronología, como que fuiste avanzando con libros, ya nos metimos de lleno, creo que es una etapa en la que la mayoría, no sé si la mayoría, y hablo desde mi punto de vista, por ahí una gran cantidad de personas se meten en el tema filosófico a leerlo, a estudiarlo y demás. ¿Te metiste de lleno tú o abarcaste otras áreas en temas de lectura? O sea, retomaste en su momento lo que es un poco ficción, en cuestión de literatura, así un poco más de peliculesca, llamémosla. ¿Cómo fue de ahí? No, digamos como que en ese sentido, pues yo, o sea, yo no, yo tenía una época en la que creía como que la lectura uno lo hace como más superior y tal. Pura mierda, o sea, la gente malvada e ignorante lee. Es como hablar inglés, yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que el hablar un idioma no es un determinante para uno medir la inteligencia. Pero digamos como que yo sí, pues tuve un momento en que me absorbió mucho, pues por mi carrera y también por mis gustos en ese momento, pues la filosofía y leer de derecho. Pero digamos, enfocada la filosofía en eso, entonces uno leía pues sobre la justicia, sobre esto, porque son conceptos también interesantes. Porque, por ejemplo, pues para mí la justicia es un concepto vacío que todo el mundo cree saber, pero nadie sabe qué es. O sea, todo el mundo habla de justicia, por ejemplo, pero nadie sabe qué es justicia. O en una misma zona, todo el mundo puede tener diferentes conceptos o definiciones de justicia, pero todo el mundo quiere justicia. Entonces a mí esas cosas me generaban mucha curiosidad y pues obviamente por mi carrera pues se fueron como alimentando. Pero digamos como que yo no solo he leído de eso. Yo, por ejemplo, leo mucho como de economía, entre lo que yo puedo entender. Leo mucho literatura de no ficción. Por ejemplo, me estoy leyendo un libro, que ya espero acabarlo esta semana, que es de José Saramago, que él es Nobel de Literatura en 98, un portugués, que se llama El hombre duplicado. Y la historia es como un tipo literalmente que se da cuenta que tiene una persona, que hay una persona en el mundo que es igualmente idéntica a él y que no son familia. O sea, no es como su hermano gemelo perdido, no es como que su mamá se lo separaron al nacer, no. O sea, literalmente es una persona que en el mundo, por muchas variables, es igual a él. O sea, idéntico a él en su tono de voz, en sus cicatrices, sus pecas, sus expresiones, su morfología. Entonces, claro, pues, no sé qué puta. Entonces, digamos, como que es eso. Por ejemplo, me estaba leyendo otro que era sobre que es, que es sobre un tipo que es como un espía doble en la época de Vietnam, que él, digamos, en la guerra de Vietnam, está pues el Vietcong, y él era un espía del Vietcong infiltrado en las bases gringas en Vietnam, pero él era funcionario gringo, o sea, en teoría en la infiltración él era que él era un funcionario importante allá, y a él lo envían a vivir a Estados Unidos. Después de que empiezan ya a sacar las tropas de Vietnam y que Estados Unidos dice: "Oh, puta, esta gente ya nadie la puede controlar, nos largamos después de hacer el mierdero", y se va a vivir a Estados Unidos, y como él tiene esa confrontación de, pues él la concepción como comunista, el Vietcong, de cómo el mundo se le planteaba, lo que él veía pues en esa Asia, en la Indochina, que eso es una parte que es como una península abajo de China, que está Camboya, está Vietnam y creo que Laos es el otro país que está ahí. A él llegar y moverse en el círculo de lo que es Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, entender la filosofía gringa, como que eso es chévere, o sea, como que yo leo literatura de cualquier tipo, o sea, yo francamente desde que a mí me guste, así sea Caperucita Roja, desde que yo lo disfrute lo leo, o sea, no. Te preguntaba esto porque es que siento que va de la mano. Yo no evolucioné tanto a leer, como te decía, yo lo he ido perdiendo tristemente a lo largo de los últimos años, más que todo que me metí ya más a temas que no me permitían o que simplemente no me sentía a gusto cogiendo un libro Mm. porque a la final, vamos, el trajín del día a día era más jodido. En fin, yo evolucioné a leer Lovecraft
Y no, me acuerdo que una temporada a mediados finales del 2019 te escribía como a preguntar, oye, te mandaba, no sé si te acuerdas, ¿no? Pero me acuerdo que te mandaba fotos de ciertos libros, ciertos actores y te decía, Oh, oye, sí, sí. ¿qué onda? ¿Cuál es mejor y cuál no me voy a aburrir? Y terminé con Lovecraft, me compré, no lo tengo acá, lo dejé en Quito, pero me compré ¿El mito como, de Cthulhu? sí, sí, o sea, me compré como un recopilatorio de algunas y dije, aquí hay, a ver qué sale. Me lo acabé de leer, me rompió la cabeza porque, ¿qué onda, brother? Eso llévalo a una Marica, está película, fumado, weón. eso llévalo a una película, rompe taquilla, creo que en varios países, pero una locura. Pero de ahí evolucioné como a temas más de, como de introspección, llamémoslo así, tipo, en saber entenderse a uno mismo. Te decía que me gusta Mm. relacionar mucho el fútbol con el día a día. Me leí el de Pep Guardiola, me estoy leyendo el de Ferguson. Y de a poco, a mi tiempo, pero te decía que esta evolución es rara porque, y aquí va mi otra cuestión, y te pregunten, son, como hablábamos al inicio, no eres enciclopedia, pero todo estudiante de derecho tiene obligadamente que leer. No digo que filosofía, o cualquier cosa, pero tiene que leer, o sea, mantenerse leyendo. ¿Crees que es algo que la carrera merita siempre estar pendiente de? O de por sí ya porque estudias o estás como en ese trajín del papeleo, de leer ciertas actualizaciones de diferentes leyes, sentencias, etcétera, etcétera. Basta con eso. Es que, digamos, eso es un debate que yo una vez tuve con un man que, o sea, hace mucho tiempo en la universidad, que él llegaba y me decía, no salía con este argumento, para mí chimbo, pero era su argumento, de, por ejemplo, yo me estaba leyendo en esa época Cómo matar a un ruiseñor. Eso es un libro que trata sobre, digamos, un proceso en la época como más fuerte del racismo en Estados Unidos, de un negro que lo acusan de haber violado a una mujer, pero él era inocente. Entonces, digamos como que yo leía eso, obviamente, pues eso es una historia en otra jurisdicción, en otro país, en otra época. Y él me decía, ¿usted para qué lee esas cosas? Lea de derecho, porque usted, ¿qué le va a decir al juez? Señor juez, es que como dijo tal en este libro. Entonces yo le decía como, pues papi, es ridículo, o sea, pues yo no leo para decirle la vaina del juez, yo para eso me educo en mi profesión, pero, pero yo sí creo, digamos ya como mi concepción personal, no hablando como de derecho o tomándome la vocería de todos mis colegas. Yo sí creo que uno debe leer literatura, no leer solo cosas jurídicas, para mí por tres razones. Primero, porque uno llega a un punto en que ya se mama, o sea, ya está mamado de leer pura vaina de derecho. Uno ya se aburre, marica, y no, como que qué pereza. Lo segundo es que yo siento que uno también leer literatura le enseña cómo escribir, cómo ser comunicativo, porque es que pasa algo y eso, digamos, yo lo he visto mucho en colegas, y es que en su forma de escribir pierden esa noción básica de que uno está tratando de convencer a alguien. Uno tiene que su mensaje enviarlo con la suficiente claridad de que la persona que lo lea, primero, no le sea mamón leerlo, no le moleste leerlo, pero también que uno entienda qué quiere decir. ¿Sí? Porque a veces se ponen con frases muy rembombantes, palabras muy raras, hasta se ponen a escribir en latín y yo digo, marica, o sea, la idea es que la gente le entienda a uno, que entienda el mensaje, que le haga fácil la lectura. Y pues si usted pone a escribir así con palabras todas barrocas, todas raras, que hablaban como en la Edad Media, pues es como más difícil que usted la entienda, ¿no? O le van a coger más rabia. Entonces yo creo que es eso. Y el tercer punto es que la literatura a uno, de una manera u otra, le enseña también a tener perspectiva social, ¿sí? Y nosotros así nos quisiéramos creer científicos, los conocedores de las normas, unos levitadores. El derecho no deja de ser una ciencia, una disciplina, mejor dicho, que tiene una función social, ¿sí? El derecho es el reflejo de la sociedad misma. O sea, el derecho existe porque son reglas que una sociedad diseña para poder mantenerse como sociedad y convivir, ¿sí? Y que tenga una estabilidad y una proyección en la historia. Entonces,
yo creo que la literatura también a uno le sirve para entender el porqué de las cosas y tampoco alejarse de esa función social misma de la carrera. Porque uno, pues sí, uno puede ya entrar como una dinámica del trabajo y que la plata y que las empresas tal, pero el derecho no deja de tener una función social, sí, uno no. Y uno tiene que ser entre todo un puente entre ese mundo como todo abstracto, etéreo, de las normas con la persona del común, ¿sí? Porque uno en cierta manera es alguien, como dice su nombre, pues que aboga por otro, pero también uno es un traductor, uno es un puente y yo no puedo creer que por ese simple hecho yo vaya a desconocer totalmente todo. Y yo, digamos, para mí ese siempre han sido como mis fundamentos para seguir leyendo, más allá de que a mí me encanta, lo disfruto, que me quiero desconectar del mundo, de que a veces digo, "Jue puta, este mundo está en la mierda, mejor me pongo a leer un libro que es otra cosa que sí me parece mejor hecha. Pero, pero yo creo que es por eso. Y también, obviamente, uno, si uno estudia Derecho es porque uno le gusta leer. O sea, lo digo porque, marica, yo puedo leer en un día, de un lapsus de 3 días, 3000 páginas por el trabajo. O sea, entonces, claro, uno tiene que aprender a tener ese hábito, aprender a leer, porque imagínese uno que no le guste leer y ponerse con esas vainas que, o sea, no. Entonces yo creo que también es como eso. Tengo Pero pues, dos preguntas que te las hago a ver, después, pero antes de terminar, como ir encapsulando todo, dijiste hace un rato también algo cuando hablábamos de cómo convencer a tu hermano, en mi caso a mis primos. Y te había dicho, no, le recomiendas uno de estos youtubers ahí que tienen algunos youtubers, algunos libros, y tú dijiste, no, eso no lo voy a leer nunca. ¿Crees que o sea, mejor dicho, el mensaje que tratan de encapsularlo, lo hacen desde una visión que no va a suceder? O por qué sientes que esos libros, yo no los he podido leer, no sé si tú tal vez tuviste la suerte de leer alguno, pero tampoco me llama la atención, la verdad. Pero ¿por qué crees que se debe esto? O sea, bajo tu perspectiva y bajo lo que hemos venido hablando, que creo que da para, o sea, como concluir con esto, ¿qué te deja de sensación estos manes? Que no está mal, o sea, que es el sueño que todos los jóvenes quisiéramos tener de trabajar haciendo contenido en internet. Pero, obvio, no hay chance. Pero, ¿qué sientes que te deja esto? O sea, que saquen, por ejemplo, youtubers libros como de superación personal, de temas de internet propiamente. ¿Cómo crees que pega eso en los jóvenes hoy por hoy? O en los niños que leen eso. que, digamos, pues a mí no me llama la atención, pero pues ya es por gustos personales, ¿sí? Pero, digamos, es que ya depende mucho qué libros saquen, porque, por ejemplo, uno se pone a ver esos libros que sacó Willy Reds con Vegeta y son libros que no son como, ay, yo como me volví supermillonario, sino que son como historias animadas, tal, que ellos construyen con base en sus aventuras de videojuegos, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, el que mencionamos, el de Werlip, de Joe Gamer, o esta gente que saca libros como un poco más de, ¿cómo se llama eso? Como de autosuperación. O sea, a mí no me, yo en general soy una persona desde que la gente que lea me parece que está bien. O sea, yo antes creía que uno debía primar calidad sobre el consumismo, pero al principio y más en la lectura juvenil uno tiene que leer lo que le gusta porque ese es como el empujón. Ya uno se empieza a profundizar en cosas un poco más elaboradas, más refinadas, pero pues es un paso a paso, ¿sí? Y yo creería que estas cosas, pues, si a ellos les gusta leer, que los lean. Desde que sea el inicio para una cadena de lectura, pues lo harán. Eso sí, yo creo que, y eso, por eso es que para mí ese género no es como tan llamativo. eh, Uno todo eso pues tiene que leerlo con beneficio de inventario, ¿sí? Porque por un lado, pues esos libros son construidos desde la óptica de una persona en concreto. Y yo soy alguien que parte de un supuesto, es que sí, uno puede ser una persona inteligente, puede ser una persona disciplinada, puede ser una persona hábil, pero también la suerte incide, ¿sí? O sea, es inevitable. Y puede que uno tenga esos tres factores, pero si la suerte no le juega a favor, papi, usted se murió siendo el mejor youtuber sin ningún viewer. O sea, eso es algo que uno debe tener siempre muy en cuenta y yo siento que este tipo de textos en general, no solo los de los youtubers o los que son creadores de contenido, sino en general, pues te venden un poco ese humo desconociendo ese factor de que está la suerte, ¿sí? Que uno puede que hiciera eso en el momento que era, cuando las oportunidades y todo se dieron. Por ejemplo, yo leía un libro así
que hablaba, por ejemplo, de que esta gente de Apple o Microsoft no necesariamente se volvieron millonarios solo por ser inteligentes y disciplinados, sino que también lo lograron porque tuvieron la suerte de que era un mercado que estaba iniciando, que ellos llegaron con una idea que en un mercado que apenas estaba desarrollando, ganaron posición de mercado y ¡prum! Ya su empresa se disparó. Pero era porque tuvieron la suerte de que en ese momento el tema de los computadores, el tema de eso estaba empezando como a iniciar. Igual que todo esto de los youtubers, pues Willy Reds y esta gente empezó cuando YouTube y todo eso apenas era una vaina chiquita. No era una cosa como la que es ahora, que ya es un monstruo corporativo, ¿sí? Que No casi digo que casi sea ya es, imposible hoy día hacerlo. claro, ya es casi casi un trabajo además. Y claro, yo coincido bastante también Ajá. contigo cuando dices que si esto sirve para que, no sé, a ellos les verán niños de 12 13 años. Si se compran el libro y comienzan a leer, bienvenidos. O sea, yo también coincido bastante en que es la forma que pueden iniciar. Sí, como tú iniciaste con Mr. Fox, ¿era? Ellos pueden iniciar con las aventuras de Willy Rex, entonces Sí, o sea, todo bien. Y esto me lleva a las últimas preguntas, como para ir ya relajando la vaina. ¿Crees que la tecnología coma en algún momento a la literatura? pero ¿lo como en qué sentido? O La sea, coma en la que ya no, o sea, ya no se lea. Digamos, en magnitud como creo que hasta hoy se está haciendo, aunque creo que ya bastante gente ha perdido también el hábito. Hablo desde mi ignorancia, ojo, pero en algún momento mejor prefieres escucharte un podcast de 15 minutos resumiendo un libro a que leértelo. no sé. O sea, yo por lo que he notado, obviamente desde mi experiencia, y pues mi experiencia no es el resumen de todo un Obvio. fenómeno, pero digamos como con esa anotación al margen, yo creo que la tecnología de hecho ha funcionado más favorablemente a la literatura, a la lectura, que lo contrario. ¿En qué sentido? Yo siento que, por ejemplo, esos temas como el Kindle o hasta el mismo iPad o el computador en Internet ha facilitado y ha brindado más herramientas para que la gente accediese a la lectura en comparación cuando no se tenían. Porque claro, pues un libro hoy día yo lo hago porque a mí me disfruta tener como el libro en la mano, pero ya es más como de gusto que por practicidad o economía. Pero digamos, antes tener una biblioteca, unos libros, pues siempre resultaba algo oneroso, ¿sí? Algo costoso para uno, y más cuando pues no todo el mundo tiene la disponibilidad y la disposición para, y pues digamos, eso es importante, ¿ya? Digamos, el tema de los audiolibros a mí me parece algo genial, porque también es como, pues por un lado más inclusivo, porque una persona, por ejemplo, que sea ciega, pues marica, conseguirse libros en braille es más puto. En cambio, conseguirse un audiolibro con una voz bacana, un man ahí leyendo chévere, o una vieja con una voz chévere, pues un parce, bacano, ¿sí? Y yo creo que hasta leer, escucharse los resúmenes de los libros también es algo bueno, porque, digamos, la literatura o los libros en general tratan, pues, digamos, bueno, al menos los de que son no ficción, tratan de ellos recopilar todo un estudio, un pensamiento, algo de gente que previamente lo dijo, o alguien que está empezando a innovar o crear un debate en algo. Entonces yo creo que uno, no importa de cierta manera cómo uno llega a ese conocimiento, lo importante es que uno llegue. Y cuando uno no lee ficción, cuando uno lee ficción, pues yo creo que es disfrutarlo. O sea, si vos disfrutas que alguien te cuente en 20 minutos la historia de Crimen y Castigo de Dostoyevsky y por qué ese man mató a esa vieja de un hachazo, pues es chévere porque la idea de la literatura es también generar como esa actitud de esparcimiento, de creatividad. Ahora bien, yo no sé si en un futuro ya más distante, que ya tengamos chips en la cabeza, yo no tengo ni idea, pues ya uno se empieza a alienar tanto que ya la literatura pues se vuelva un hábito ya de una minoría, de una gente muy en concreto, no sé, ya sería muy especulativo. Pero hoy día, y lo que yo puedo notar, siento yo que la tecnología está más ha favorecido, ¿sí? Porque te da más herramientas, pero también te ha dado gente que también te permite divulgar más eso. Como lo que te decía al principio, por ejemplo, los booktubers o los instagramers de libros, uno ya ve gente que tiene mayor facilidad para divulgar la literatura. Entonces te dicen,
uy, este libro me gustó porque habla de esto, del amor, el desamor, y te da como su opinión. Y hay gente que dice, ve, marica, suena como chévere, leámoslo. Entonces ya, pues ya verá si lo piratea, ya verá si lo compra en Kindle, ya verá si se compra el libro, pero como que yo siento que le da mucha facilidad, como que, y ha despertado más la curiosidad en la gente, simplemente que es saber uno llegar como a esos espacios, porque es como todo, o sea, uno no empieza a hablar de fútbol de la nada, sino que uno empieza a escuchar gente que habla de fútbol y uno empieza, uy, ve, ¿qué es eso? Y uno empieza, entonces uno empieza a gustar este equipo sobre el otro y así uno encuentra su equipo favorito y luego empieza a conocer que la Champions, que el Mundial de Fútbol, uno empieza a entender eso. Pero es porque inicialmente uno escucha, uno tiene un empujoncito, una cosa y ¡pum! Y ya se encarrila. O puede que luego uno diga, "Hijo de puta, o sea, ¿qué es esa mierda?" Y se va para otro lado. Pasa, porque pues uno no, o sea, uno no, yo creo que uno no es río como para seguir un curso predeterminado, uno puede hacer lo que le dé la puta gana Yo y lo coincido hace. bastante. Yo creo que ha favorecido bastante y ha facilitado también el acceso. O sea, coincido bastante también porque en pandemia, cuando empezó el encierro el año anterior, desempolvé los libros, pero lo más importante, el nexo para desempolvarlo fue escucharme podcasts que me resumían los libros. Vamos, no me voy a pegar Ujú. 20 días de leer continuamente, sino que me lo resumí en una tarde y dije, bacán. Y así fue como que poco a poco. Me parece algo chévere y para terminar, a mí me gusta siempre pedir consejitos y en este caso quiero una recomendación de algún libro. Ya me dijiste dos que te los volverías a leer, el que iniciaste y lo que estás leyendo ahora, pero dejando todos estos de lado, el libro en el que más te haya marcado eh, algo dentro de ti, sea sentimental, personal, profesional, académico, pero el que digas, fue este, o sea, me logró hacer cambiar tal cosa en mi vida o logré cachar de mejor manera cierta cosa. Marica, es que esa pregunta es dura, bastante dura porque, o sea, yo soy una persona que trata siempre mucho de que todo lo que lee, como que de cierta manera a mí me marca, como una experiencia más en mi vida. Obviamente no, hay libros que uno lo impactan más que otros, pero yo siempre disfruto como cada cosa que leo, ¿sí? Yo creería que un libro así que se me viene a la cabeza, no, yo voy a decir dos. Uno, uno, este es un poco, vamos a dar no ficción y ficción, para darle un Ok. poquito más de todo el gusto a la gente. Así que se me vengan a la mente ahora. Uno se llama, ese es de no ficción, se llama La tiranía del mérito, de Michael Sanders, que él es un profesor de Harvard, que tiene una cátedra muy famosa, que es la cátedra sobre justicia. Y el libro, digamos como en resumidas cuentas, es un libro que explica cómo realmente el discurso de la meritocracia, sin uno irse como a decir, uy, un comunista, un socialista, no. O sea, cómo la meritocracia es un discurso que no es compatible con el concepto del bien común, de cómo la meritocracia es un argumento que justifica la desigualdad. Entonces, ese libro, digamos aquí, teniéndolo en mente, pues recobrando como de para atrás, me parece muy chévere. Lo leí también muy rápido. Y yo creo que esa es mi recomendación de no ficción. Mi recomendación de ya literatura, literatura. Uf, me gusta. Yo creo que este libro también es muy bueno. Es, si la memoria no me falla, es un libro de, ¿cómo es que se llama ese man? Ese se llama Chandler, no me acuerdo el nombre, que él es, digamos, los que crean el género de novela como policíaca, o que emplean también como esto que se llama el Black Noir, que es como, es un poco como esa policía como de los 50, el investigador privado, ¿sí? Y el libro se llama El Largo Adiós, que es un Largo libro que adiós. El Largo Adiós. Es como su libro insignia. Si a usted no le gusta el libro, no le va a gustar lo demás que escriba el tipo. Ya, o sea, sí, hay que ser honestos.
Y es como Ok. la historia, todas las historias son sobre un detective que es un detective, como te digo, privado en California, eh, que él, en cierta manera, tiene como sus aventuras, pero es una persona ordinaria. ¿Sí? O sea, no es como, no, no como que uno diga, pues pucha, el super policía, no. O sea, es un man común y corriente, 250, pobre, alcohólico, bebedor de whisky, que se llama Marlowe. Ese es el nombre, Philip Marlowe. Es el detective que él lo repite mucho en varios libros. Digamos como que la historia, pues la sinopsis es sobre un asesinato de una mujer y luego que se desaparece. Entonces como que todo eso es chévere porque uno se intriga mucho. Entonces yo diría que esas serían mis dos recomendaciones, pues más allá de las que ya mencioné, los libros que también me repetiría, pero yo diría esas dos, como para gustos de cada quien. Ya obviamente, pues, digamos, la literatura de ficción tiene tantas líneas. Y digamos otro libro así como de ñapa, como para el bonus, que a mí me gustó mucho, es 1984 de George Orwell. Yo Sí, creo que sí. ese libro también, o sea, es un libro que se puede meter entre ambos, ¿no? Como no ficción y ficción, porque es un libro del género de las distopías, que las distopías pues son lo opuesto a una utopía, que es un mundo que no es deseado, que es como un infierno hecho realidad. Y es un libro pues sobre como una dictadura y un juego como interesante de poder, de cómo controlar a la gente, como todo. Y es algo que te genera una vista un poco más crítica. Entonces, digamos, todo eso me parece chévere, pues si la gente se anima, adelante. Se Si no, puede. pues léanse los Juegos del Hambre y lo que se les puta gana, la verdad. O sea, desde que lean y les guste, háganlo. Pues eh, es mejor un vicio de esos que un alcohólico, la verdad. literal, y por experiencia lo hablas. Sí, sí, pues no he llegado al alcoholismo, pero pues no digo que no me gusta echarme los traguitos, ¿no? Todo bien. Creo que se puede armar en un futuro alguna otra parte, porque ahorita me haces acuerdo de la ciencia ficción y en ciencia ficción como tal hay libros que te rompen la Uf, cabeza pash. y que son escritos pero hace cientos de años atrás y que los ves ahora y dices, no, esto es escrito con esta realidad, déjate de cosas, pero es una Sí. locura y creo que por ahí se puede armar algo chévere. Santi, gracias por tu tiempo, aguantarte toda esta charla, espero que la hayas pasado bien. No, un gusto. Siempre, siempre bienvenido y si necesita que vuelva, se vuelve. No para nada. A toda la gente que llegó hasta acá, gracias. Nos vemos la otra semana con otro episodio. Nos vemos. Eh, Bye.